Buenas tardes, tengan todos ustedes, Dios los bendiga. Bueno, el día de hoy queremos continuar con las clases de filosofía. Hoy tenemos a nuestra hermana Romina Sagaglione, que nos está acompañando una vez más, y es un gusto tenerla acá con nosotros. Hermanita Romy, tanto tiempo, bendiciones. Carlitos, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que hoy estén bien. Habemos poquitos, pero de los buenos. Bueno, la semana pasada no tuvimos clases por acá por Zoom, porque yo le había pedido que por favor me realizaran un resumen. La finalidad del resumen de la primera parte de la materia era saber hasta dónde iban ustedes, ya qué tanto iban con el tema de las lecturas, acorde con los videos también de las grabaciones y todo eso. Ya, la verdad recibí muy pocas tareas o resúmenes enviados. Algunos me lo enviaron por correo electrónico, otros por el WhatsApp, pero entre todos no llegué a más de 10. ¿Ya? Bastante poquito, considerando la cantidad que son. Pero sí hay algo que quiero destacar, es que las personas que sí lo realizaron y me lo hicieron llegar, lo hicieron excelente. Ya me di cuenta de que sí van al día con las lecturas, porque en sus apuntes, además de tener lo que hablamos en clase, algunos resúmenes o pautas de las diapositivas que yo le visualizo, también tenían algunos comentarios de las lecturas. ¿Ya? Me di cuenta de eso, así que los felicito por eso, porque es lindo ver que las personas se interesan por la materia y que están pendientes de no solo tomar lo que se habla en clase, sino también el material que se les dio, que era el libro del mundo de Sofía. Así que los felicito, los resúmenes fueron muy completos, me gustó mucho. Espero que en algún momento les sea útil ese resumen que ustedes hicieron para quizás conversar con otra persona o ir poco a poco profundizando más en el tema de filosofía. ¿Ya? Eso por una parte. eh, ¿Nadie quiere decir algo sobre el tema, sí? No. Ok. Y por otra parte, ya concluimos con la primera parte de la materia de filosofía, que era como la parte histórica y las primeras corrientes filosóficas, ¿ya? Ahora vamos a ahondar en lo que es Agustín de Hipona y ya luego hacia adelante ya es un tema más teológico, pero es filosofía, ¿ya? Muy relacionado a lo que es las corrientes filosóficas eh, del comienzo. Y lo que van a postular los filósofos van a ser respuestas a esas controversias, herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. ¿Ya? Antes de continuar con el tema de que vamos a abarcar estas últimas clases, ¿alguien tiene alguna duda sobre la primera parte? ¿Algún comentario? ¿Algo? Puede levantar su dedito o activar su micrófono. Okay. Vamos a continuar. Bueno, primero vamos a hablar sobre Agustín de Hipona, ¿ya? Yo creo que para ustedes es un personaje más o menos conocido, ya si alguno está más o menos con todo el tema de lo que es calvinismo o arminianismo, tiene que estar más o menos relacionado con lo que es Agustín de Hipona. ¿Sí? Quisiera saber cuántos acá han escuchado de Agustín de Hipona. Genial. Genial, genial. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de él.
Eh, a ver, Moisés, dime tú qué has escuchado de Agustín o algo que a ti te haya llamado la atención de Agustín. Buenas, de Agustín Hipona, yo he escuchado que él era el obispo de Hipona en ese tiempo, que fue antes de ser obispo, fue un filósofo, fue un abogado también, que a través de su recorrido hacia varias sectas, filosofías, este, creo que yo he escuchado, he leído que él buscaba el concepto de lo que era la maldad, lo que era el bien, conceptos y preguntas que se hacía él y que buscaba en todas las filosofías y religiones más importantes de su tiempo, y al final lo consiguió fue en el cristianismo, dando conceptos como que el mal era la corrupción de algo que principalmente era bueno. Más o menos así yo entendí. Entre otras cosas que supongo que deben saberse de Agustín de Hipona. Genial, Moisés, muchas gracias. Sí, como dijo Moisés, Agustín eh, fue un teólogo, fue un filósofo, escritor, se le reconoce como ser una de las personas más intelectuales e inteligentes en la historia, ¿ya? Imagínese esa descripción. Así se le describe a Agustín, porque los temas que él tocó fueron bastante profundos, ¿ya? No solo para nosotros desde un ámbito cristiano, ¿ya? Porque sí es muy importante la base que él dejó en cuanto a lo que es, bueno, algunas cositas que vamos a ver un poquito más adelante, eh, sino que también él se dedicó mucho a la filosofía. Ya les voy a explicar más o menos cómo fue su inicio con la filosofía. ¿Recuerdan que yo les hablé sobre Justino? Sí, tuvimos una clase donde hablamos de Justino y que Justino pasó por todas las escuelas filosóficas para buscar realmente cuál era la verdad. Y en una charla con un anciano, que no se sabe quién fue el personaje, eh, se convirtió al cristianismo. ¿Sí? Fue un filósofo muy importante, un apologeta. Bueno, algo similar ocurre con Agustín. Agustín pasó por todas las escuelas filosóficas, porque al igual que Justino tenía esa hambre por la verdad, esa búsqueda de verdad. Pero Agustín, bueno, sí, también similar a Justino, lo movía la razón. Aquí vamos a tener uno de los filósofos más importantes y que van a comenzar con lo que es racionalismo, ¿ya? Así como yo, racionalismo. Nada de emociones medias raras. Racionalismo. Evidencia, y desde ahí va a partir la idea de filosofía para Agustín, ¿ya? Nada de racatacatá ni nada de eso, ¿ya? Racionalismo. La contrapostura de Agustín va a ser Pelagio, ¿ya? Eh, ¿Alguien aquí ha escuchado este nombre tan peculiar? Aunque sea algo poquito que hayan escuchado. A ver, Moisés, cuéntame, ¿qué has escuchado tú de Pelagio? Bueno, en el Pelagio viene lo que es el pelagianismo, algo así, escuché, que era como en su tiempo de Agustín de Hipona, como para Agustín un hereje, porque Agustín decía que el ser humano era un ser totalmente corrompido, en el que no, de él mismo no podía hacer nada bueno, a menos que fuera por la gracia, ¿no? De Jesús. Pero Pelagio decía que en el ser humano sí, la naturaleza del ser humano, aunque sí puede ser mala, también pueden ser cosas buenas y no necesariamente se necesita de la gracia. O creo que eso fue lo que yo entendí. No sé si estoy equivocado. Sí, Moisés, está perfecto. Bueno, Pelagio era un monje británico, ¿ya? Que tenía una doctrina más asceta. Esa era su inclinación.
Nosotros ya vimos lo que era el ascetismo. Y, a ver, Moisés puso cara de susto. Moisés, ¿te acuerdas lo que era el ascetismo, verdad? No, Moisés, porque tú eres mi guía, o sea, yo vi tu resumen y dije, ya, Moisés va a ser mi punta de lanza. ¿Todos olvidaron lo que era ascetismo? ¿Lo explico de nuevo? ¿O alguien recuerda más o menos lo que era el ascetismo? Profesora, Díganme. sí, el ascetismo es una especie de doctrina en la que el ser humano, privándose de ciertas cuestiones esenciales o que hacen al placer o, o a la vida en sí misma, alejándose de ese entorno, busca alcanzar una sabiduría, una especie de realización espiritual. De ahí que los ascetas son los monjes y, y eso, que se dedican a la vida contemplativa, buscan el lado espiritual por ese lado. Lo contrario de repente a lo que es el epicureísmo o el hedonismo, no sé si me explico las cosas, pero algo de eso, para tener una idea. Genial, muchas gracias Roberto. Espero que les haya quedado más o menos claro lo que es el ascetismo, porque Roberto dio una explicación perfecta de describir el ascetismo, ¿ya? El ascetismo está relacionado a los monjes que iban a monasterios, se apartaban del mal, ¿ya? Porque recuerden que había una corriente filosófica de las tres que salieron del platonismo que los decía que cínicos. había que alejarse de lo corrupto, de lo malo. Dime, Moisés. Esa parecido a la filosofía de los cínicos, ¿no? Que decían que se debían dejar de todos estos placeres materiales, abstenerse de ellos para conseguir la plena felicidad. Sí, exacto, Moisés. De ahí viene el ascetismo, de las personas que eran cínicas, de esa corriente. Ok, Pelagio era de esta línea, ¿ya? Él era un monje ascético. Él fue declarado hereje por varias cuestiones, ¿ya? Una de estas cuestiones es que Pelagio va a rechazar el pecado original, ¿sí? Pelagio va a decir que Adán y Eva pecaron y el pecado le afectó solo a ellos. Porque nosotros no tenemos nada que ver con Adán y Eva. Es más, ni conocimos a los tipos. Eso es lo que va a creer Pelagio, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, para los que estén escribiendo o anotando, vamos a hacer dos columnitas comparativas entre Pelagio y Agustín, ¿ya? Les voy a dictar y luego vamos a ir tocando punto a punto. En la columnita de Pelagio vamos a poner rechaza pecado original, caída de Adán no afectó a la posterioridad. O con sus palabras como ustedes. Pero es eso, ¿ya? Rechazar el pecado original. El segundo puntito de Pelagio es la capacidad natural para escoger entre el bien y el mal. Él dice que nosotros podemos llegar a llevar una vida sin pecado. El tercer puntito es la muerte. Él dice que hay una necesidad del organismo. El cuarto puntito de Pelagio va a decir que la ley lleva al reino igual que el evangelio. Recordemos que la ley son los 10 mandamientos, ¿ya?
no los 618 que son leyes puramente judías. No, él se refiere a los 10 mandamientos. El quinto punto de Pelagio va a decir que el bautismo infantil y la gracia divina son innecesarios. Aquí ya pueden ir rasgándose las vestiduras. Y el último puntito de Pelagio es que él va a decir que la resurrección no existe. Es algo innecesario. ¿Cómo vamos con Pelagio? ¿Alcanzaron a notar todo ahí más o menos la herejía de este pobre personaje? ¿Sí? Sí, Si Norma dice que sí, yo le hago caso, porque Normita ahí tiene todo anotadito. Ok, vamos con la lleva al, Dígame, Carlita. me quedé en el punto 1, 2, 3, 4, en el cuarto. El cuarto, que era la ley, lleva al reino igual que el evangelio. Así está, gracias. Ok, ahora nos vamos con Agustín. Para algunos venerado, sagrado, idolatriado y todos los triados, ¿ya? En el primer puntito, para él lo más importante va a ser el libre albedrío. Moisés, dígame. tengo una pregunta. En una de las características, usted la va a explicar porque hay una que no entiendo. Que es la muerte, una necesidad del organismo. No sé a qué se refiere Pelagio con eso. Ya después vamos a ir explicando uno a uno los puntitos, Moisés. Tranquilo. Gracias. Ok, vamos a terminar con los puntos de Agustín y vamos a continuar a explicar lo que Moisés decía, que son los puntos de Pelagio, ¿ya? El número 1 es el libre albedrío. El número 2 es el pecado espiritual. El puntito número 3 es orgullo, soberbia, pérdida de libertad y pureza original. El siguiente es voluntad mala y mente carnal. El siguiente es pecado original. El siguiente es mal deseo sexual. El siguiente es gratia data. El siguiente es bautismo, medio de gracia que quita el pecado original. Ya, muchos de estos puntos son rebatidos por Pelagio. Si ven, son muy similares las posturas. O sea, no las posturas, son similares los puntos a los que ellos apuntaron. El siguiente es gracia irresistible y predestinadora. Por eso es por lo que se matan todos en Facebook, en TikTok, en Instagram. Yo creo que ya les faltan redes sociales para seguir peleando. A ver, ahí alguien me pide que repita la 3. ¿La 3 de Agustín o la 3 de Pelagio? Ahí si me puede escribir al chat, por favor. Ok, nos quedamos en la gracia irresistible. Y la última es el don de la perseverancia. Mejor después les voy a mandar una foto, pero ahí
lo hice escribir, que es lo importante. La venganza por los que no me mandaron el trabajo. Ok. Bueno, ahora vamos con las explicaciones, ¿ya? Espero que hayan dejado ahí algún pedacito para ir aportando. Ok. El primer punto de Pelagio va a ser el rechazo hacia el pecado original. ¿Qué sabemos nosotros sobre el pecado original? Pecado original, para las personas que no están relacionadas mucho con el término, o que es un poco más técnico dentro de la teología, va a estar relacionado directamente al primer pecado, que es el de Adán y Eva, ¿ya? Según diferentes posturas, por ejemplo, según la postura de Pelagio, el pecado que cometió Adán y Eva no tuvo ninguna reacción a nadie más, solo a ellos, ¿ya? Solo cargaron a Adán y Eva con eso y nadie más. Ahora, nosotros podemos ver que desde ni siquiera la postura agustiniana, sino que desde la postura bíblica, vemos que hay ciertas cosillas, que Dios les va a decir en Génesis 3:15. Y va a empezar a darles lista. Con el sudor de tu frente comerás, a la mujer que vas a parir con dolor. Y ahí viene la máxima maldición para las mujeres que han sido madre, creo yo, porque solo he escuchado, no he podido ver, pero he escuchado unos gritos, a veces pasando por ahí por un hospital, justo en la parte de maternidad, y unos gritos desgarradores. Entonces, Pelagio decía que en realidad eso era para Adán y Eva, para nadie más. Podemos comprobar que no es así, ¿ya? Pero esta es una postura, la postura de Pelagio. Por otra parte, Agustín va a hablar sobre el pecado original, sobre la caída a nivel de sociedad, ¿ya? Va a apuntar hacia que todos estamos caídos, todos tenemos mente caída. También podemos encontrar en la Biblia que se habla sobre mentes reprobadas, que es de lo que se va a tomar Agustín. Agustín va a tomarse mucho de Romanos, al igual que muchos otros personajes como Lutero, Calvinito también, y ahí varios más se van a tomar de Romanos, para versículos muy específicos. Ahora, si ustedes quieren tomar la postura que ustedes deseen, esto es cosa de cada uno, ¿sí? Yo sé que aún hay personas que aceptan a Pelagio o algunos puntos de Pelagio y otros aceptan algunos de Agustín. Ahí es cosa de cada uno, ¿ya? No quiero que me vengan sus pastores a lanzar piedra ni nada. Ok. El segundo punto, primero, ¿quedó bien ahí, más o menos entendido en resumen lo que es el pecado original, lo que dice Pelagio, lo que dice Agustín? Sí. ¿Sí? Ok, avanzamos entonces. El segundo punto de Pelagio es la capacidad natural para escoger entre el bien y el mal. Si nos ponemos a ver desde lo que Pelagio pensaba del pecado original, entonces como nosotros no tenemos mente caída ni reprobada y nosotros somos buenos de nacimiento, en realidad nosotros podemos tomar buenas decisiones. Y dentro de esas buenas decisiones, nosotros podemos vivir libre de pecado. ¿Ya? Esta va a ser la postura de Pelagio. También también va en contra de lo que encontramos en la Biblia, en contra de muchas citas bíblicas. Esta postura, ya que sabemos que el ser humano no es bueno, sí, somos malos, y en cuanto al tema de las decisiones, o sea, piensen en la amiguita que vuelve con el ex
15.000 veces. Vean si somos buenos o un poco inteligentes, siquiera. Entonces, ahí ya yo creo que Pelagio nunca tuvo una amiga que volvió con él. Y por eso decía que el ser humano sí toma buenas decisiones. Ahí Normita dice que no es cierto, Pelagio nunca tuvo a una amiga despechada. Ok, eso hasta el segundo punto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que crea que realmente podemos vivir sin pecado? Les pregunto, Bueno, miren que yo... Ahí está. ¿Alguien iba a hablar? yo, yo pienso, no me maten por lo que vaya a decir. Yo pienso que actualmente es imposible que el ser humano viva sin el pecado porque está arraigado en la naturaleza del ser, pues es imposible no mentir, es imposible no tener malos pensamientos, es imposible no odiar, porque es parte del ser humano, de la falla, de la imperfección que tenemos cada uno de nosotros. Creo que había un concepto de libre albedrío que decía que libre albedrío no es hacer todo lo que queramos, sino tomar la decisión de todo lo que consideramos, sin embargo que esto no vaya en contra de nuestra naturaleza, parafraseándolo un poco. Si la naturaleza humana es pecaminosa, por lo tanto no podemos tomar la decisión de no mentir, de no engañar, de no odiar, de no cometer algún tipo de acto de infidelidad, etcétera, pues, pero sin embargo, la Biblia también aparece un futuro sin pecado, un futuro sin dolor, en el que yo pienso que ese futuro ya no pienso que seríamos como seres humanos como tal como ahora, sino otros tipos de seres perfectos, pues, sin pecado. Eh, y lo que pienso. Muchas gracias, Moisés. Bueno, no sé tú, Moisés, pero yo vivo sin pecado. No sé qué clase de persona serás tú, Moisés, pero yo nada de mentira, nada de venganza, nada de... Sí, la verdad es que nuestra naturaleza caída nos marcó mucho, es evidente, desde muchos puntos, desde tratar de analizar la conducta de una persona que es asesino serial, de una persona que es pedófila, a donde no sé si ustedes han encontrado con ese tipo de personas. Yo recuerdo que me llevaban a hacer perfiles psicológicos al hospital psiquiátrico cuando estaba estudiando psicoanálisis, y recuerdo que era súper duro y yo estaba frente a las personas que me decían que estaban justificando su conducta diciendo que estaba bien lo que yo hacía. Entonces yo pensaba, ¿qué más muestra de naturaleza caída que ver toda la maldad a la que puede llegar una persona? Entonces, el decir que nosotros sí somos, podemos llegar a ser buenos por nuestros méritos es complejo, bastante complejo. Pero, en fin, eso decía Vela. Moisés, en cuanto a lo que tú dijiste de que en algún punto sí se va a poder ser como perfecto desde el ámbito de santidad, sí, sí, porque hay cosas bíblicas que apoyan tu postura, de que sí, en algún momento cuando seamos glorificados y todo eso, vamos a estar bien. Ojo con el tema del milenio, porque ahí habla de que van a ser engañados incluso los escogidos y de que va a ser suelto de nuevo Satanás para arruinarle la vida a algunos cuantos también. ¿Sí? Así que va a durar, pero no mucho, ese estado de pureza, para que vean lo malo que somos como ser humano. Bueno, profesora, ya en esa parte no sé, porque la verdad que no sé mucho de escatología, nunca estudié esa parte. La verdad no sé ni siquiera es como leer el libro, demasiada simbología, no sé. En esa parte sí, no sé, no sé. Pero vamos que se puede, Moisés, aquí estamos todos para ayudarnos como familia y aprender juntos. Así que vamos bien, Moisés.
no pierda la capacidad de curiosidad y de asombro. Eso es lo más importante de la filosofía. Ok. ¿Alguna pregunta en el segundo punto? ¿Alguien? Ok, vamos a continuar con el tercer punto de Pelagio, que sería muerte. Necesidad del organismo. Pelagio va a decir que somos seres carnales y nuestra carne no puede ser resucitada. ¿Ya? Parte de eso es que necesitamos morir. Ya, nosotros no vamos a tener cuerpos glorificados según Pelagio, porque si lo vemos desde la filosofía, la carne es mala. ¿Ya? Y esa va a ser como una de las posturas de Pelagio en cuanto a la muerte. Él va a hablar de la necesidad de la muerte. Y él está en contra de la resurrección, que es el último punto de Pelagio. Entonces, siempre se los digo ahora, los puntos están todos relacionados entre sí, si se dan cuenta. El primero es rechazar el pecado original, luego va a decir que en realidad somos buenos, y luego va a decir la necesidad de la muerte. ¿Ya? Eso. Ese punto, la verdad, no hay mucho que decir, porque si lo vemos desde la filosofía, son corrientes que nosotros ya habíamos visto, y lo que hace Pelagio es retomar y reforzar un poco sus doctrinas desde bases filosóficas que nosotros ya hemos visto. El otro punto es: la ley lleva al reino igual que el evangelio. Moisés, dime. En una pregunta, si dice que la carne es mala, el ser humano naturalmente muere, pero bajo este punto de vista, ¿cómo él explicaría entonces por qué el ser humano muere? ¿Por qué el ser humano sí podemos ser buenos, sí podemos tomar decisiones buenas, y si no necesitamos una gracia salvadora, porque entonces morimos? Y si morimos, entonces ¿qué pasa con el alma del ser humano? Si no hay resurrección, ¿qué pasa con el alma? ¿Dónde va? Me encantó. Recuerda que había una corriente filosófica, no te voy a decir cuál porque ya deberían saberlo, en la que el espíritu volvía a esa entidad divina. Incluso los budistas creen algo similar, sino que se devuelve al universo. Ya, Norma, te leí los labios, el universo. Nuestra energía vuelve. Ya es lo Le que llaman dicen. como realidad última a ellos. Como que es el final de su viaje, no sé, algo así. Sí, exactamente, gracias Normita. Ellos lo toman como es el regreso de nosotros como ser hacia el universo, nos volvemos energía y así, ¿ya? De verdad, es bien rara esa creencia, pero no estamos en religiones comparadas, así que no vamos a tocar. Vamos a enfocarnos en este Pelagio. Él decía que nosotros, al cumplir la ley, podemos ser salvos, de cierto modo, y llegar al cielo. ¿Ustedes qué creen en cuanto a esto? Se los pregunto porque conozco personas de ambas partes que creen unos de una forma y otros de otra, y quisiera saber más o menos qué piensan ustedes. ¿Creen que al cumplir la ley ustedes podrían llegar a ser salvos? Nicolás, Nico, dime. Bueno, lo que Nico responde, Moisés, dime. Yo pienso que no, porque desde mi opinión, punto de vista, por la misma naturaleza del ser humano, porque no importa que tantas leyes buenas se hagan, al final la naturaleza del ser humano, que es mala,
en sí misma no va a cumplir con estas leyes, siempre va a fallar, siempre va a incumplir una norma, una ley, por lo tanto es imposible seguir las leyes como tal, por lo tanto es imposible que esto podría suceder, porque el ser humano naturalmente no puede hacerlo, siempre va a incumplir las leyes, siempre va a haber alguna que rompa, alguna que no siga, pienso yo. Ok, muchas gracias, Moisés. Nico, ahora sí puedes. Gracias y paz. No sé si me ven, parece que no me ven. Parece que estoy demasiado lejos. Estoy en la trascendencia absoluta. Bueno, al parecer, yo creo que sería el argumento más lógico, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, realmente la ley está hecha para cumplirse y el cumplimiento de la ley debería dar salvación. Si nosotros vemos el caso de Cristo, Cristo cumplió la ley y Cristo se salva. Entonces, bajo el orden lógico y bajo el mundo de las ideas, yo diría que sí deberíamos ganar la salvación de esa forma. Pero sabemos que como no podemos cumplir, necesitamos un representante federal que cumpla por nosotros. Entonces es muy interesante. Ok, ok. ¿Alguien más que quiera darnos su punto de vista? Le ha dado la mano a la hermana Ronnie. Hola, buenas tardes. Bueno, es la primera vez que me conecto y me ha parecido súper interesante. Pues respecto a lo que comentaba Nicolás, pues estaba pensando un poco en el tema de que, pues, mencionaste que Jesús, pues, por no haber incumplido la ley se salvó. Pero, pues yo estaba pensando que, de hecho, de hecho él no necesitaba salvación, pues porque, o sea, porque él cumplía toda la ley y pues era la representación fue la representación de, o sea, la encarnación de Dios en la humanidad. Pues eso por ese lado. Y por el otro lado, pues sí pensaba que, pues cuando Jesús vino, pues los religiosos de esa época, ellos pensaban que, pues que eran suficientemente buenos y que cumplían toda la ley, pero Jesús puso el nivel más alto, porque ellos decían como, pues que, sí, o sea, la ley decía como no adulterarás. Entonces Jesús dice, aun si la miras con deseo, ya has adulterado con ella en tu corazón. Entonces, o sea, dejaba como en evidencia de que definitivamente nadie, por más de que se contenga como carnalmente de ejecutar el pecado, se salva o es suficientemente bueno, cumple completamente la ley, porque pues en su mente ya muchas veces hemos pecado. Entonces, eso quería compartir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Normita, yo te vi que escribiste. A ver. A ver, Normita dice, es algo interesante porque al predicar el Evangelio primero hablamos de la ley, pues así se evidencia el pecado. El apóstol Pablo dice que ese es el fin de la ley, exponer el pecado para producir el arrepentimiento, así que como necesaria sí es, pero sola no puede salvar. Uy, aquí ya se armó la tole tole. A ver, Nico, dime. Bueno, alguien active su micrófono y dígame de los que tienen la manito levantada, porque Nico aparece y desaparece. Sí, no, Nico ya. Bueno, me llama la atención lo que dice Normita,
por varias cosas. Primero, sí, la ley está para guiar. Sí, fue lo que guió a lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. Sería como las señaléticas que nosotros tenemos al conducir. Tenemos diferentes señaléticas. Y es cuestión de cada uno el que la sigue y el que no la sigue. Las señaléticas te llevan a un camino. ¿Sí? Pero tampoco es probable que llegues al final del camino bien por haberla seguido, porque influyen muchas cosas dentro de lo que es la parte de señalética. Ahora, como dijo Normita, Pablo va a contraponer la ley y la gracia. Sí, son cosas diferentes que a veces tendemos a poner como enemigas, la ley y la gracia. ¿Sí? Como si fuera un versus, cuando en realidad no lo es. Como dice Normita, ambas son muy necesarias porque una es la señalética hacia dónde tienes que ir y la otra es lo que te va a llevar realmente ahí. ¿Sí? La salvación es por gracia, pero las señaléticas son la ley. Además tenemos el diálogo de Jesús cuando dice, yo no he venido a cambiar la ley. No vino a eso. Es más, como dijo nuestro querido ahí, no vi el nombre, que nos habló también en cuanto a lo que era la ley. Jesús lo exaltó muchísimo al decir que el que mira a una mujer y la deseó en su corazón ya es fornicario. O sea, si tú le dices, ¿cómo es la palabra exacta? Bueno, actualmente sería decirle estúpido a una persona, ya eres homicida. O sea, imagínese cuántos estúpidos usted dice a diario, a cuántas personas mató. Chuta, ya Moisés está buscado por asesino serial. De todos los estúpidos que dice. ¿Me entiende? Entonces, si fuera por la ley la salvación, estrictamente no tendríamos salvación. No habría forma de lograrlo. Pero tenemos la gracia. La ley nos guía hacia la gracia y el sacrificio. Muy contrario a lo que expone Pelagio. ¿Ya? Eso por una parte. ¿Alguna duda hasta acá? Así pasamos al siguiente puntito de Pelagio. Muy buena la observación de Sofía ahí en el chat para las personas que lo leyeron y las que no, lo invito a leerlo porque está muy bueno. Sofi dice que esta comparación con los fariseos, ¿no? Hay incluso ahí cierto relato en los sinópticos donde había una persona que ya había cumplido toda la ley. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Jesús, porque una cosa era la ley y la otra era Jesús, ¿realmente él había cumplido toda la ley? No. Lo vemos cuando Jesús le dice que diera todos sus bienes a los pobres. ¿Realmente hacia dónde apuntaba su corazón? Porque en los 10 mandamientos tenemos todo lo que es por fuera, todo lo que es externo, todo lo que se ve. Pero el apunte de Jesús iba ligado directamente hacia el corazón, hacia el pensamiento, hacia los deseos, que en realidad es lo que mueve al ser humano.
más allá de las acciones y la conducta, lo que va primero es el pensamiento y el sentir. Entonces, ojo con ser esos fariseos raros que creían que estaban cumpliendo todo y estaban súper bien, y en realidad estaban, pero de la vereda contraria. ¿Ya? Ojo con eso. Lo más importante está en el corazón. Me quedo con eso de lo que dice Sofía ahí en el chat. Bueno, llegamos hasta reflexionar. Dios mío, qué buena clase. Seguimos con el otro punto de Pelagio, que es el bautismo de infantes. Ya, no me voy a meter mucho ahí, porque hay corrientes que bautizan niños aún, ya los presbiterianos aún bautizan niños. Y la gracia divina innecesaria. Lo primero que va a decir Pelagio es que el bautismo infantil no es necesario, porque ¿alguien sabe el por qué? Recuerden que todos los puntos están relacionados. Porque los Según, niños no tienen, disculpa, porque los niños no tienen algún tipo de pecado o maldad para purificar a través del agua y lo demás. Ok. Normita, ¿qué me vas a decir tú? lo mismo de que Pelagio creía que los niños no nacían con ese pecado y que por lo tanto no era necesario bautizarlos para ser limpios de nada. Ok. A ver, alguien ahí escribió en el chat. Yo iba a decir, buenas tardes a todos. Yo iba a decir que por lo que los niños no tienen aún sí, la conciencia de tomar esa decisión, ese paso del bautismo. Entonces, por tal motivo, no se lo debería hacer. Muy bien, Jonathan. Esto está ligado al primer punto. Si el pecado original no existe, ¿por qué vamos a bautizar a un niño? Si todos nacimos siendo buenos. No tiene mayor lógica desde el lado de vista de Pelagio. ¿Ya? Y el segundo punto de este mismo punto, sería un subpunto, es la gracia, que no es necesaria. La gracia no es necesaria porque nosotros somos buenos y nosotros podemos llegar a ser salvos por nosotros mismos. Ahí Normita se ríe. Semejante hereje, dirá. Ustedes quizás piensen, uy, este tipo estaba re loco. A este ya no le faltaban palos para el puente, le faltaba el puente completo. Pero ojo que mucha gente aún cree que puede por sus medios y por sus méritos, la meritocracia, llegar a ser salvos. Ya no se venden indulgencias. Sí, ya no se venden indulgencias, pero ahora te lo venden de otra forma. ¿Ya? Ahí Normita se ríe, ya me conoce. Esta clase está siendo grabada, por lo tanto, Romina Sagaglioni no podrá decir desenfrenadamente todo lo que desea decir en contra de la venta de salvación en juego. Pero se los dejo ahí a su imaginación. Yo sé que todos por ahí conocen a estos vendedores de salvaciones ajenas, ¿ya? Lo que hace que también se anula la gracia. Porque en realidad no necesitamos la gracia si tenemos un super apóstol vendiendo cosas. ¿Qué te llevan al cielo también entonces? No tiene mucha lógica. Sabemos que desde la Biblia no es así, ¿ya? Y de forma muy correcta a Pelagio se le tachó como hereje dentro de la misma institución.
de la iglesia. El último puntito era que Pelagio niega la resurrección. ¿Sí? Ya habíamos charlado un poquito de esto en cuanto a lo que era la muerte. Ahora, para terminar con lo que decía Pelagio, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún aporte, algo que decir antes de entrar Yo a tengo una pregunta. Si Pelagio firmaba todo esto, obviamente, un hereje, obviamente, entonces eso no se puede llamar cristiano, porque si la pieza fundamental del cristianismo es la resurrección de Jesús, entonces ¿cómo se llamaba toda esa doctrina, digámoslo, que él profesaba y que muchas personas seguían? No te entendí lo último, Moisés. ¿Cómo se denominaban ellos? Si no eran cristianos, ¿cómo se denominaban ellos? Esto se llama pelagionismo. Tomaron el nombre de Pelagio, que va a ser el exponente de esto. Está bien. ¿A eso te referías, Moisés, o a otra cosa? No, a eso, porque si la pieza fundamental del cristianismo es la resurrección de Jesús, pero si no hay resurrección, entonces debe ser otra cosa. Claro. Mira, no es muy tocado el tema, pero el que va a reinstaurar la doctrina pelagianista, pero la va a modificar de cierto punto para enseñarla de otra manera, va a ser Arminio. ¿Ya? Es por eso que muchas de las denominaciones que van a llevar la corriente arminiana van a tener conceptos que aquí vemos como herejes, pero que para ellos en realidad sí son así, porque son las corrientes que ellos tomaron. ¿Ya? Tú le preguntas a una persona que va a estas denominaciones, tú les preguntas por Pelagio, quizás no van a tener ni idea de que Pelagio dijo estas cosas, o menos que Arminio tiene algo que ver con su doctrina. Pero ustedes están viendo paso a pasito cómo se va desarrollando, ¿sí? Actualmente está Moisés, solo que con otros nombres. Profunda pregunta. ¿En qué se basaban estos hombres para hacer esas afirmaciones o para negar parte de lo que formó el cristianismo desde sus orígenes, esto de la resurrección? Entonces, ¿en qué se basan o de dónde sacaron esa doctrina, por así decirlo, y la fueron propagando? Del gnosticismo. No escuché. ¿Dónde? También el gnosticismo. Se explicaba que de la corriente gnóstica salió todo el tema de la resurrección, que era imposible, y también de los saduceos. Lo encontramos en la Biblia también. Ellos estaban en contra de la resurrección y Pablo ahí va a tener una charla media fuerte con ellos en cuanto a esto. Ya en los tiempos de Pablo había gente que no creía en esto. Pero ahí era más, bueno, ahí era más sencillo, por así decirlo, de tener acceso directo a las personas que evidenciaron el evento, porque en una parte del Nuevo Testamento mencionan que cuando resucitó se presentó a tales apóstoles y ante 500 otros hermanos. Entonces, en los primeros siglos me imagino que esas personas tuvieron acceso, si no fue al evento directo, tuvieron acceso a las personas que sí tuvieron el acceso al evento directo. Entonces, ¿por qué dejarse guiar por una corriente gnóstica y no guiarse quizás por lo que la gente que vio tales cosas o lo que ellos mismos presenciaron no se desviaron, por así decirlo? Entiendo tu duda, pero volvemos.
en el primer siglo ya estaba el gnosticismo y el gnosticismo salió de los cristianos. Que los cristianos no creían en la resurrección. Por eso es que después va a salir el credo apostólico unos siglos más adelante para decir que la resurrección va a ser una parte fundamental para el evangelio. O sea, si tú no crees en la resurrección, en realidad no puedes ser cristiano. Pero ya lo vemos dentro de la iglesia, este tema de que no creían en la resurrección. Yo estoy de acuerdo contigo porque hubieron testigos, estaban los apóstoles y mucha gente evidenció la resurrección, como también cuando él ascendió, porque es obvio que resucitó una persona si la ves viva luego de que la mataron. Pero en estas situaciones sucede lo mismo que pasa con el terraplanismo. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI, teniendo satélites impresionantes, teniendo muchas cosas científicas comprobables, para decir que la Tierra no es plana, la gente cree que es plana? Es exactamente lo mismo. La gente siempre se va por doctrinas que en realidad no les buscan ni la base, ni la evidencia, ni nada. Y es así como estamos en una época de la historia donde hay montones de denominaciones. Tenemos a personas que creen que Jesús se reencarnó en una mujer asiática y que tiene millones de discípulos. Entonces te das cuenta de la caída del pecado original que nos arruinó, o sea, literalmente nos arruinó. Porque lógica no tiene. Porque, como dices tú, si personas evidenciaron la resurrección, luego vienen personas que se hacen llamar cristianas y no creen en eso, que no tiene fundamento, no tiene base, no tiene nada. Pero como te explico, hay gente así que no le ve lo importante a la cuestión. A ver, Nico, dime. Claro, lo que pasa es que lo que no se ha dicho es que ellos creían en la reencarnación, ¿no? Y ellos creían entonces, y se aceptó a través de concilios que ellos sostenían la reencarnación. Entonces, este concepto de resurrección es algo contrario a lo que contextualmente se había aceptado, y entonces, o sea, es un tema complejo, ¿no? Yo no sé cómo entendían ellos el tema de la reencarnación. Y si ellos lo sustentaban a través de la Biblia, no sé, pero pues es entendible que el tema de la resurrección le chocara por su contexto, ¿no? Por eso es bueno estudiar la historia. Claro, Nico, por eso es importante el estudio de la historia. ¿Ahí alguien levantó la manito? No, sí, es Nico. Pero Nico, ¿volviste a levantar la manito o se te quedó arriba? No, yo la volví a levantar para comentar sobre el tema de la reencarnación, pero entonces no entiendo cómo entendían ellos la reencarnación. O sea, ellos pensaban que reencarnaban en animales, lo sustentaban con la Biblia o solamente era tradición. No, Nico, ellos no creían en la resurrección. Ellos rechazaban por completo la resurrección. Y estamos hablando de la resurrección bíblica, ¿sí? No No, la el de tema reencarnación. claro, el tema de la reencarnación, nada que ver, pues Nico, por Dios, me mezclas las cosas. No, o El tema sea, de claro, el tema pero, de la reencarnación, nada que ver, o sea, eso es pero tengo entendido yo arriba. que en algún punto del contexto sí se creía en la reencarnación, ¿no? O sea, fue a través de concilios que se llegó a rechazar la reencarnación.
lo que se trató en los concilios, Nico, es la encarnación de Jesucristo. Y ahí fue que se trató la deidad, la unión hipostática, y que si Jesús fue realmente 100% Dios, 100% hombre, fue Alejandro de Alejandría, Arro y todos esos concilios. Pero no nada que ver con el tema de la resurrección. Esta resurrección no es encarnación. Por eso yo decía, ¿a qué concilio tocaron eso que yo no fui invitada? Ahí está. Bueno, por la hora yo creo que vamos a llegar a ver solo la columna de Pelagio, y la próxima va a ser toda la de Agustín, y bueno, ahí vamos a continuar con los personajes que le siguen a Agustín. Espero que haya sido de bendición para usted la clase, que le haya gustado, que hayan aprendido, y bueno, que haya sido ameno. Sí, muchas gracias por la clase. Cualquier duda, por favor, me la mandan al chat, o por interno, o por donde ustedes quieran, como les sea más fácil, ¿ya? Si quieren Profe, profundizar... una duda, ¿quieren ¿qué días profundizar? son las clases? ¿Cómo? ¿Qué días son las clases? ¿Los lunes y los miércoles? Solo miércoles, los cambiaron, ya no hay lunes. Ah, estaba perdido en los días, no estaba enterado. Gracias. No se preocupe, sí, varios sufrimos porque vernos lunes y miércoles era maravilloso. Ahora ya nos vemos un poquito más lejos. Les decía, cualquier pregunta, si quieren profundizar en algún tema, desde cualquier postura, escríbanme y lo charlamos, ¿ya? Nos vemos, espero que estén muy bien, cuídense, nos vemos el miércoles, por favor vayan repasando las cositas. Moisés, por favor, no puede ser que te hayas caído con el ascetismo, así que vayan repasando algunos conceptos para que vamos avanzando mejor, ya de forma más completa. Gracias a todos por la atención y bueno, nos vemos la próxima clase. Bueno, antes de irnos, nos gustaría a nosotros poder entregar una beca para estudiar el mes que viene. Así que, hermanos, todavía no se vayan. Y terminamos con una oración, ¿sí? Bueno, la beca que vamos a dar ahora es de parte de los hermanos de Artidian Academy, que son una organización enfocada en lo que es la defensa de la fe, la apologética, y uno de los cursos que van a dar empieza en diciembre. Así que bueno, todos los que han estado presentes el día de hoy van a estar participando, y bueno, anhelamos que sea mucha bendición para sus vidas. El que gane la beca, por favor, se contacta con la hermana Martina o con intelectuales teístas, que somos nosotros, ¿sí? Así que bueno, procedemos al sorteito. Y vamos a la cuenta regresiva, hermanos. A ver quién es el que se gana la beca el día de hoy. La hermana Norma García. ¡Oh, felicidades, mi hermana! Gracias, gracias. Oh, bueno, entonces te contactas con nosotros y bueno, antes de irnos vamos a terminar con la oración. Hermana Romy, ¿nos acompañas en una oración, por favor? Dale, Carlita. Ok. Gracias, Dios, por este día, gracias porque has sido bueno, nos has ayudado a comprender ciertas cuestiones que se fueron de camino en la historia. Gracias porque has sido bueno, nos has dado el raciocinio para poder entender estas verdades bíblicas y doctrinales, y porque tú has sido bueno. Gracias por este momento, esta instancia. Gracias, Señor, por Normita que se ganó la beca. Te pido que tú cuides a todos los participantes, Señor, de esta clase, a sus familias, que tú les bendigas grandemente en todo lo que ellos hagan y que tú siempre estés con ellos. Amén. Bueno, una fotito, hermanos, se pueden abrir las camaritas un momentito.